Muy buenas tardes a todos. Otro jueves, 6 de la tarde, aquí en YouTube, en las cofradías, para hablar de cofradías. Este es el quinto programa que hacemos en este año 2021. Hemos estado hablando hasta el momento con Espinosa de los Monteros, hemos hablado con Dani Cuesta y ahora lo que vamos a hacer es, cosa que no solemos hacer mucho, pero nos vamos a centrar y a fijar en la actualidad. Vamos a centrarnos en lo que va a ocurrir la semana que viene, el viernes que viene, teniendo en cuenta que el próximo miércoles empieza la cuaresma, pues ya sabemos a qué nos vamos a tener. Es decir, vamos a hablar del Vía Crucis oficial de la agrupación de cofradías, un Vía Crucis especial, un Vía Crucis diferente y un Vía Crucis del que vamos a conocer algunos detalles, pero bueno, ya sabéis que vamos a intentar profundizar no solo en lo estético, no solo en lo cofrade, sino en otros muchos aspectos. Dicho esto, vamos como siempre a empezar escuchando a Jaime Moreno con La Lanzada. Muy buenas a todos. Llevamos ya los cofrades unos días en esta bendita ciudad, penando en el purgatorio, pero solo con el ímpetu de las palabras, acerca de nuestras imperfecciones y olvidos para con nuestra Semana Santa. Todo parece ser que es porque a un grupo de exégetas del catecismo cofrade se les ha ocurrido en alguna que otra ciudad, pues carnavalear con la Semana Santa, conmemorarla con un disfraz, como si de un lúdico entretenimiento se tratara, ponerle la máscara burlona a la verdad de la pasión para tal vez poder calmar la apremiante necesidad consumista del vacío en tiempos de pandemia. Un sarcástico juego de formas grandilocuentes, rimbombantes y bien publicitadas que van a unir por fin, de forma irrevocable, sin puente de por medio, las dos orillas del presente, la del sentimiento y la del entretenimiento. También es verdad que en Málaga somos unos profesionales de la indolencia, pero no, hoy no toca hablar de San Julián. Ya era hora, dirá más de uno y una, que no acababan de encontrarle el sentido a las fechas. Me mueve, mi Dios, para quererte, el palio que me tienes prometido. Vamos a ir cambiando el antológico soneto por uno más aprehensible para poder colgarlo en redes. La poesía puede ser un antídoto ante la desesperanza y hoy vamos a tomarla tan en serio que apelaremos a Luis Cernuda para poder salir del asfixiante, en ocasiones, incienso, para escaparnos de los altares de escaparate, de los clichés costumbristas y desalmados, de la voluminosa superficialidad plana, del rezo sin oración y del hábito sin el penitente. Vamos a hablar un poco de poesía, porque decía Jaime Gil de Viedma sobre Luis Cernuda, sevillano él y aún mejor poeta, que Cernuda no influye, enseña, que el valor de Cernuda no es que lo imiten, sino que enseña a cada cual a ser el poeta que es. Veamos hasta dónde llega lo asonante y dónde vibra la palabra de cada uno. Porque lo mejor del poeta sevillano, cuando se lee, es saber que la densidad expresiva no está en la forma. Por lo tanto, vamos a reconocernos en lo que somos. Nos llenamos de imágenes, de detalles, en muchos casos, de errores, fealdades y vanidades. La cabeza de algún capillita, sí, es peyorativo, puede llegar a ser la envidia de Diógenes, pero no porque lo guarde todo, sino porque todo lo necesita. Ante tal deseo incomprensible, lo mejor es la desnudez. Para Cernuda era la liberación de la conciencia, que no del verso. Diré cómo nacisteis, placeres prohibidos, cómo nace un deseo sobre torres de espanto. Pero no estamos conformes con tener la cabeza como un trastero abandonado. Se necesita más. Queremos que el mundo nos exponga trasteros desalmados, que todo se llene de prendas sin cuerpos, de habitáculos portantes, quietos y sin habitar, de enseres sin manos, de mantos que nadie cubre, de luces que no iluminan, soledades altivas, coronas derribadas, libertades memorables, manto de juventudes. No podemos llevar todo al desespero. La tragedia está fuera, la vemos a diario, no está en nuestra necesidad. Vivimos un tiempo de espanto, un tiempo de recogimiento y muchos quieren congregarse sin mirar el precio de la entrada. La falta de algo es una anécdota. La ausencia es para siempre. Insisto, vaciemos el discurso por un tiempo. Cernuda, sevillano él, se liberó del patetismo y la grandilocuencia.
Tuvo que exiliarse, eso sí, pero porque ya empezaba a comprender que la sobriedad no nos hace perder la poesía. La belleza es un valor emocional que encontramos en la palabra, en el recuerdo, en el deseo. Valoraba a Cernuda siempre en primera persona que la experiencia y las circunstancias, y creo que debemos de ligar la segunda a la primera. De todas formas, el deseo es tan salvaje como la realidad. Podemos pensar en la prudencia o echar a correr. Siempre encontraremos serpenteando calles a un trilero que guarda en los cubiletes, como la poesía de Cernuda, 3 espacios para el vacío, las invocaciones, los placeres prohibidos o habitar en el olvido. Tú eliges. Muy buenas, Jaime. Muy buenas, Fran. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien. Aquí ya cosas raras, centrándonos en la actualidad. Eso hacía mucho que no lo hacíamos en esta nueva temporada, pero bueno, no está de más, porque además es una actualidad distinta, no es un poco lo de siempre, no es a ver qué nos encontramos y qué hacen con esta imagen que habitualmente sale así, no, vamos a hablar de otra cosa. Tenemos unos tiempos donde precisamente lo que no hay es actualidad. Entonces, a lo mejor lo novedoso es centrarse en ella. Vamos a intentarlo desde el gran acto o el acto extraordinario que nos propone la Cuaresma, casi como único acto, ¿no? Cofrade, digamos, de veneración pública que pueda asistir entre la Cuaresma y la Semana Santa. Pues bueno, cada 31 de mayo en Málaga celebramos la festividad del Santo Cristo de la Salud, Sagrado Protector de Málaga y patrón del Cabildo Municipal, una imagen que data de 1633 de José Micael Alfaro, recibe culto en la iglesia del Santo Cristo, aunque viene de tradición jesuita, Jaime, de ese colegio de San Sebastián en calle Compañía. Esta antigua sede de la Compañía de Jesús acoge precisamente desde 1767 a la imagen que, bueno, en torno a la que actualmente un grupo de devotos mantiene sus actividades y trata de mantener también esa vida y esa devoción en torno al Santo Cristo. El próximo viernes, y de ahí viene la actualidad, el Santo Cristo será el protagonista de este Vía Crucis oficial de la agrupación de cofradías. Y en estos días, actualmente, el presidente de este grupo de devotos es Francisco Jesús Flores Matute, historiador, músico y cofrade, que además también hace poquito coordinó un libro del que seguramente algo hablaremos. Francisco Jesús, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, afortunadamente. Oye, Y que Dios nos conserve él también, vaya, ni más en estos tiempos. bueno, lo primero, son días que jamás habrías pensado hace unos años o hace unos meses en torno a la imagen del Señor, ¿no? Pues la verdad es que no. Era un sueño y se ha cumplido. Entonces, algo que no nos imaginábamos, muy extraordinario. Bueno, el Santo Cristo de la Salud ha sido protagonista desde el siglo XVII de procesiones extraordinarias de rogativas. Desconocemos si ha protagonizado alguna salida pues, con motivo de algún ejercicio piadoso, pero ¿es esta la primera procesión, aunque sea dentro de las naves catedralicias, que vamos a poder constatar? Porque la última salida fue en el 45, ante una sequía. ¿Y dónde encontramos los antecedentes de esta última salida? Y sobre todo, ¿por qué no ha vuelto a salir? La verdad que es complicado, ¿no? Bueno, los antecedentes de esta salida en 1945, más que por la sequía, que fue la excusa, realmente era también por la paz mundial. Y es que tengamos en cuenta que estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y, bueno, era una manera también pública de que el nuevo régimen se adheriera a los ganadores, que en este momento eran los aliados, aunque los aliados obviamente no se enteraran mucho de esto, pero era una manera, ¿no?, de publicitar. La verdad que desde esta salida hasta la siguiente no ha tenido la fortuna de salir a la imagen en procesión, digamos, vamos a decir por mala suerte, ¿no? También. Es decir, sí ha habido gente siempre, vamos, su hermandad ha funcionado, digamos, un ejemplo ha sido como Dolores San Juan, ¿no? Dolores San Juan era una hermandad que tenía su culto interno hasta que en los años 70 llega una nueva hornada de cofrades y la recupera para la ciudad, incluyendo la salida, ¿no?
el Santo Cristo, aunque siempre ha tenido ese tipo de movimientos, hasta la actualidad, no ha tenido por H o por B esa suerte, ¿no? De que terminara a lo mejor de arrancar en el proyecto. Tampoco es verdad que, por ejemplo, en el grupo que presido no tenemos la pretensión de salir a la calle, es decir, nosotros es simplemente culto interno y que sea lo que Dios quiera, pero bueno, es verdad que en otros tiempos sí que ha existido estas pretensiones, ¿no? De hacer, por ejemplo, el Niño Jesús del Gran Poder, que era de la hermandad del Santo Cristo de la Salud, no eran, digamos, una cosa ajena o un grupo ajeno, era la hermandad del Santo Cristo de la Salud que sacaba en aquel momento esta imagen del Niño Jesús. Esto no es una pretensión procesionista, ¿no? Lo que pasa que quizá a lo mejor arrancas con la imagen por ser propiedad municipal. La verdad que no te sabría decir, pero puede que sea por eso, vaya. Básicamente que cuesta más. No es una imagen que uno pueda disponer como otra, en otras parroquias. En ese sentido, Fran, ¿quién es el de las anteriores salidas? La última la tenemos en 1945. ¿Quién era el promotor de aquellas salidas? ¿Era la propia hermandad la que se lo pedía al Cabildo Municipal? ¿Era el Cabildo Municipal el que dictaba directamente que fuera la hermandad o el Santo Cristo el que procesionara debido a cualquier tipo de, bueno, pues de desgracia normalmente que asolaba la ciudad? ¿Cuál era el mecanismo que funcionaba hasta el 45? Sí, bueno, pues... ¿Y la del 45 cómo fue exactamente? Vamos a empezar por la del 45, porque es la más reciente. La del 45 fue promoción del propio obispo de la ciudad. Básicamente le propuso a la hermandad, que existía en aquel momento, vamos, la hermandad del siglo XIX, de 1850. Pues el obispo le propuso a la hermandad sacar la imagen con el motivo que he explicado, ¿no? Rogativas por la paz mundial. Y, obviamente, el cabildo civil, o sea, el ayuntamiento, también se adhirió. Claro, lógico también, es decir, un cabildo civil no se va a negar, ni más en ese momento, a que si el obispo de turno te propone hacer este tipo de actos y tú eres propietario de la imagen, no, es decir, no te vas a negar. Es que en aquel momento lo que pillaba era publicitarse, ¿no? Adherirse al nuevo régimen, al nacionalcatolicismo y todo lo que implicaba todo esto. Ahora, si nos retrotraemos mucho más para atrás, en el siglo XIX, básicamente eran mezclas. O sea, alguna salida la promovía el propio ayuntamiento, los corregidores, otra era el obispado y alguna muy específica, muy especial, fueron los devotos, los propios devotos de la imagen que lucharon para, bueno, pues para sacar la imagen. Ya digo que la hermandad de 1850, así que antes de esta fundación de la hermandad, tenemos constancia de un grupo de devotos, por ejemplo, que ante la epidemia de 1803, creo recordar, solicitó al cabildo sacar la imagen. Bueno, porque en aquel momento, aunque parezca mentira, tampoco estaba por la labor los cabildos civiles y eclesiásticos en sacar santos, porque se sabía ya en aquella época que la enfermedad se propagaba. Pero claro, aquí también tenemos un conflicto donde, por un lado, la ciencia dice esto, pero la religión dice que la peste, la enfermedad, es consecuencia del pecado del pueblo hacia Dios. O sea, es un atentado hacia Dios y que Dios castiga al pueblo con la enfermedad. Entonces, claro, la propia gente, el pueblo, no entendía que se le prohibiera el querer darle culto a Dios precisamente para que Dios remitiera la enfermedad. Y eso provocó ciertos conflictos de vez en cuando. Pero bueno, al final, ciertamente lo consiguió. Ese grupo de devotos, en el principio del siglo XIX, lo consiguió. Vemos que hay cosas que no han cambiado mucho. No, en absoluto. De hecho, no cambia nada. Si contáramos, por ejemplo, la experiencia desde el 1649, cuando el Cristo hace el supuesto milagro, ¿no? De la curación. De eso vamos a hablar después, no te preocupes, vale. seguro. Eso tiene también. El año pasado hablamos con Fran de ese libro que coordinaste, de ese libro que se publicó. ¿En qué punto está ahora mismo esa relación con el ayuntamiento y existe algún tipo de ejercicio del patronazgo por parte, hay alguna reciprocidad entre el título real y la corporación municipal? Sí, la verdad es decir, todas estas cosas también son negociarlas, ¿no? Es cierto que cuando existe desde 2010, digamos que cerró la iglesia de Santo Cristo por restauración, que estuvo la imagen, como recordaréis, en peregrinación por la capilla del Hospital Noble, que era y es capilla propiedad del ayuntamiento, por eso estuvo ahí. Y después ya a la parroquia de los Mártires, el ayuntamiento ciertamente no aparecía el 31 de mayo. También es verdad que no había ahí nadie que lo invitara.
Sabemos que hoy día las relaciones funcionan yo no lo conozco, lo voy a conocer si me invitan o me dicen que esto existe, ¿no? Cuando ya que llegamos al grupo, es que así, es triste, pero también lo comprendo, ¿eh? Siempre defenderé que en esta cuestión no vivimos en el no vivimos en la edad moderna. Y vivimos en un siglo XXI donde el ayuntamiento tampoco tiene que estar pendiente de nuestras chaladuras religiosas, digamos, eso también depende de nosotros mismos. Sí, ¿no? Esto me hace así, pero hablando sí, bien, ¿no? Y en plata... Me ha sonado llamativo lo de las chaladuras religiosas viniendo de ti. Entiéndeme muchas en el buen sentido, ¿no? Pero que en una institución laica, como es un ayuntamiento en un siglo XXI, tampoco tiene que estar pendiente de a ver qué santo, procesión y demás se mueve. Otra cosa es que por la connotación tan especial que tiene la imagen del Santo Cristo, por ser patrón de la ciudad y además patrón del propio consistorio, pues quizás se hubiera preocupado un poco más. Pero bueno, yo entiendo que estas cosas funcionan como funciona todo, a base de invitaciones. Y a partir de ahí, es decir, ya cuando llegamos y nosotros dijimos, venga, vamos a reiniciar relaciones, pues es verdad que el ayuntamiento ha venido muy gustoso el 31 de mayo en representación. Eso te iba a decir, Fran, porque ¿cuál va a ser el papel del ayuntamiento en el Vía Crucis? Y claro, en algo así, ¿el grupo de devotos ha tenido algún papel en la negociación con la agrupación de cofradías o ha sido todo ayuntamiento y agrupación y el grupo de devotos? Hemos tenido nuestro papel, además muy agradecido precisamente a la comisión de cultos que dirige María del Carmen Ledesma, hermana mayor de la Hermandad de la Caridad y del Amor. Y bueno, tengo entendido que fue la comisión de cultos quien propuso que la imagen del Santo Cristo presidiera este año el Vía Crucis, ¿no? Ellos cuando proponen esto sí tienen constancia de que estamos nosotros como grupo de devotos detrás, ¿no? Y desde el primer momento no solamente nos consultaron, es que nos han abierto las puertas y vamos, formamos parte de esta comisión en la organización y demás. Desde aquí, además, aprovecho de nuevo para agradecerle muy sinceramente el que nos hayan tenido en cuenta, porque no es lo habitual, ¿no? Podríamos pensar, dice, bueno, la agrupación tampoco tiene que meterse, pero sí se ha tenido, no, sí, me refiero, no somos nada. Es decir, si fuéramos claro, una hermandad... por eso, o sea, de puertas para afuera, claro, y lo hablábamos Jaime y yo. De puertas para afuera somos una asociación parroquial, no somos hermandad. No, pero entonces, en este caso habría sido lo lógico, a lo mejor desde el punto de vista habitual, de, oye, la agrupación hace esto, tú pones la imagen y punto. A ver, claro, no fue hasta ese extremo el caso de Medinaceli en su época, pero prácticamente fue así. La agrupación lo puso todo y el grupo de devotos de entonces de Medinaceli puso al Cristo en lo alto y poco más. Claro, hombre, en nuestro caso, ya digo, nos han permitido... No es que no nos hayan permitido, es que nos han invitado a colaborar todo lo posible y todo lo que... Es decir, que no es que no dieran como permiso, no, al revés. Es decir, no ha sido una actitud paternalista, entiéndaseme bien. Ha sido una actitud de igual a igual. Y eso es muy digno, por lo menos desde luego por mi parte, muy digno de agradecer. Y además porque es que ha cumplido un sueño. La cosa que yo siempre he pensado y he querido, que el Cristo volviera a las naves catedralicias alguna vez. Y ellos lo han cumplido, y no solamente lo han cumplido, si es que, ya digo, si es que encima nos han permitido disfrutar de este sueño también junto a ellos. Y a mí me consta que también, bueno, la comisión ha trabajado muchísimo, y la verdad que es que no tengo ninguna queja, al contrario, es todo absoluto agradecimiento. Yo quería aportar en cuanto a los últimos comentarios, en el sentido de, bueno, siempre se decía que antes del 19 se quería disfrutar de verdaderos fangos, echar a los dos cabildos a pelear, ¿no? Que era una cosa como muy verdaderamente divertida, ¿no? Que era el cabildo catedralicio con el cabildo municipal, que era como el perro y el gato o peor. Y luego cada uno su parcela. Cada uno su parcela, pero todos intentando meterse en la del otro. O sea, y luego, en cuanto a nuestra chalaura religiosa, que también me ha impactado bastante la expresión, bueno, estoy pensando que habrá que decirle al alcalde de Burgos que se deje chalaura religiosa y deje de ir los miércoles santo a Sevilla o tantas y tantas representaciones institucionales municipales que actúan con la cofradía, y no solo de su propia ciudad o provincia, sino más allá de esa. Pero entiéndaseme la expresión de chalaura religiosa, que quiero aclararla, que no es que esté en contra, al contrario, sí me parece muy bien, pero que tenemos que entender también el papel que en un siglo XXI tienen las instituciones, cada una en su lado, ¿no? Y entiendo yo que un ayuntamiento debe ser una institución para toda la ciudadanía, ¿no?
Y eso a lo mejor nos podría sorprender que un ayuntamiento esté muy apegado a un sector de la población, a lo mejor que el católico. No, está para todos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues entiendo que no tiene que estar tan pendiente solamente del sector católico, sino de más sectores de la población, bueno, claro. Yo creo... Ahí nos podríamos meter, y creo que Jaime a lo mejor va a ir por ahí también, pero el ayuntamiento tiene que estar pendiente a todos los movimientos de la ciudad y cuanto más importante, más pendientes, ¿eh? Ojo a eso. Yo creo que sí, daría para tertulia. Sino que somos uno más. Bueno, yo creo, dentro de muchos movimientos. Yo creo que sí y no. Quedaría para tertulia larga en un caso y por otro no estamos diciendo en un momento dado que el ayuntamiento se haga cargo de, no sé, de cualquier problema de una hermandad concreta, sino de su titular. Pero bueno, vamos a dejar, por seguir con la parte institucional, pero saliéndonos de la casona del parque, vámonos a la hermandad en sí. La hermandad no está extinta. La hermandad, según el derecho canónico, no han pasado 100 años donde no haya recibido culto a la imagen, donde se haya, digamos, hay hermanos primitivos todavía hay hermanos que forman parte del grupo de devotos. La hermandad lleva inactiva nada más que 10 años, en 2010. Ajá. 2010 fue la última procesión del Niño Jesús del Gran Poder. Si recordáis, fue prohibida por bueno, no sabría deciros si la delegación de hermandades o el propio obispado, ¿no? Pero fue prohibida esa salida y la Junta de Gobierno de aquel momento se quitó de en medio y se dio la hermandad al obispado. Entre tanto, tampoco dio tiempo a hacer movimiento porque es que poquísimo después se cierra su iglesia para restaurarse. Entonces, el grupo de devotos, entiéndase los hermanos o los ajenos que no eran hermanos de la hermandad, pero eran devotos del Cristo, no tienen posibilidad en esos momentos de hacer nada, puesto que la imagen queda en un limbo, digamos, ¿no? Porque, claro, esto va pasando primero de la capilla del Hospital Noble. ¿Cómo vamos a llegar? Tú imagínate la escena, por ejemplo. Tú sabes que el limbo ya no existe, ¿no? No. Una especie de purgatorio, vamos a decir. Ahora, entonces. Está en un sitio o en otro, exacto. Yo no puedo llegar, por ejemplo, a una capilla del Hospital Noble. Oiga, somos el grupo, los devotos del Cristo, que no hacemos cargo de la imagen. No, porque es que la imagen se estaba haciendo cargo de la hermandad de descendimiento, nosotros no somos nadie. Entonces no nos entrometimos. Simplemente estábamos ahí. Y en este asunto te pregunto. Sí. Sabiendo que hay todavía hermanos de la antigua corporación, que no está extinta, pero está, no sé, ¿podemos llamar suspendida? Sí, inactiva, es que inactiva. Está inactiva en cuanto no tiene junta de gobierno, pero por lo demás. Claro, esa serie de hermanos antiguos que pertenecieron a la hermandad del y que pertenecen, Cristo, es decir. Claro, pertenecen, pero no está constituida como hermandad. Entonces no, sí, la hermandad sí, es el problema, la hermandad existe. Claro, la pregunta. Jurídicamente sí está jurídicamente existe, no está extinguida ni nada. La pregunta, Matute, es. María José Farrando, que fue la última hermana mayor de la hermandad, cuando don Felipe Reina en el año, el 13 de marzo de 2009, dice no se permite la salida porque no hacen hermandad, porque no celebran ni un culto durante todo el año. María José Farrando sigue siendo hermana de la corporación. No que yo pero sepa. Sigue habiendo hermanos. Habiendo hermanos. Sí. Para empezar, Eduardo Nieto, por ejemplo, ¿es hermano? Hermano. El propio vestido de la imagen. Vale. Y también vamos, una que forma parte del grupo de devotos, algunas las conoceréis, es una feligresa de los mártires de toda la vida, sigue siendo hermana. Y también tenemos constancia de otra persona. Es decir, hay 3 personas que yo sepa que son hermanos de forma legal, es decir, que no se han quitado nunca ni nada. Pero yo no puedo llegar e inscribirme como hermano hoy en día, ¿no? Claro, tenemos que pasar por el obispado para que dé ese permiso. Eso es lo que llevamos luchando el grupo de devotos. Es decir, que nos permitan ser hermanos de manera oficial. Y a partir de ser hermanos, pues se pueden hacer unas elecciones y echar a andar la hermandad. Una hermandad que, por otro lado, ya he dicho desde el principio, que no tiene pretensión el grupo de sacar la imagen para absolutamente nada. Es culto interno. Lo más importante para nosotros es que el Cristo tenga su Fran, tú sabes que en el obispado, igual que ocurre en cualquier otro sitio, las intenciones de hoy son unas y las pueden entender así, pero también saben que al final nos gusta mucho un Cristo o una Virgen en movimiento y seguramente lo que no se quieran arriesgar es precisamente a eso, a que el grupo de hoy, presidido por Francisco Jesús Flores Matute, diga no, lo queremos sacar y dentro de 3, 4, 5 años, cuando vean que hay culto, cuando vean que hay movimiento, llegue otro grupo y diga a la calle, cofrades.
Bueno, es precisamente que tendré de malo, ¿no? Es decir, no estamos hablando tampoco de un santo nuevo que me invento porque... Sí. Es decir, estamos hablando de una imagen histórica de la ciudad que si tiene su continuidad y en un futuro vamos a echar que efectivamente el obispado aprueba la hermandad de nuevo y dentro de 20 años llega otro grupo y dice, venga, hemos cambiado de idea y para adelante el Cristo sí se puede sacar, que eso es otra también, habrá que verlo. Ahí están las contradicciones. A ver si el obispado aprueba la hermandad de nuevo, pero sin embargo la hermandad está constituida. ¿Cómo vas a aprobar de nuevo algo que ya está constituido? Efectivamente. Por eso nosotros no somos nada. Es imposible que seamos nada, puesto que no pretendemos fundar nada nuevo. Ya está fundado. Exacto. Claro, somos ahora mismo... ¿Tenéis alguna forma social tipo... ¿Sois asociación parroquial? Nada. O sea, asociación parroquial en tanto en cuanto, obviamente, nosotros nos guiamos por un Claro, pregunta de absoluto lego. ¿Tenéis un CIF, por ejemplo, donde digáis, oye, voy a comprar cera y hazme la factura? No podemos. No podéis. Vale. Claro. Todo funciona a base de donaciones. A base de limosna, de nosotros mismos. No podemos, en tanto en cuanto, ya digo, ¿cómo vamos a fundar una asociación? Vamos a decir civil. Ya estamos contrariando lo que ya está fundado, ¿no? ¿El qué? Perdón, que no... No, lo que tú dices, ¿cómo vas a fundar una asociación si hay un ente superior ya funcionando y existente? Y con los mismos fines. No tiene ningún sentido. Es decir, los mismos fines de darle culto a la imagen, no tiene ningún sentido. Y eso la Iglesia también lo sabe, el obispado, claro. Entonces, no nos pueden nombrar grupo parroquial en tanto en cuanto la solución es, oiga, si este grupo lleva 7 años aquí, no ha decaído, ¿no sería lo lógico, después de 7 años, de haber demostrado, creo yo, que en 7 años, que nuestras pretensiones no van por lo que pudieran pensarse otros? Vamos a hacerlo en mano y que permita a la hermandad funcionar. Una hermandad que existe históricamente desde 1850 y que además, ya digo, que es culto interno. Que en un futuro otras personas se le cambia la idea. Bueno, es que yo lo veo también lógico y normal, me refiero. Las hermandades son entes vivos. Y cuando yo no estoy, vendrá otro que te cambiará el panorama, pero eso ya lo dirá el futuro. Yo no puedo tampoco estar, ni debemos controlar el futuro en ese aspecto. Mientras sea bueno, obviamente, me refiero. No obstante, Fran, yo creo que todo esto puede, al fin y al cabo, estipularse por reglas y no hay ningún problema. Claro. Es decir, el Señor o el Santo Cristo de la Salud solo saldrá cuando coincidan la voluntad de la hermandad, el Cabildo Municipal y el Obispado, por ejemplo, ¿no? Por dar una idea, vamos. Sí. Y así te aseguras de que no va a haber un afán procesionista que tanto temor puede causar. Y solamente la imagen será procesionada cuando así lo requieran 3 partes. Cuando la propia imagen lo pida. Por eso tampoco quiero yo hacer la puerta, ¿no? En tanto en cuanto considero que, a ver, mi política en la imagen es ciertamente hoy día, aunque quisiéramos y estuviéramos fanatizados de decir hay que sacarlo porque sí, también tenemos una conciencia de que la imagen no es lo que era antes. Antes era como el cautivo de Málaga, digamos. Y entendemos que un patrón de una ciudad y con ese pozo histórico no puede ni debe salir a toda costa. Debe salir con un apoyo, vamos a decir, ya no social, pero desde luego con un apoyo de los propios hermanos en tanto en cuanto sea acompañado de una manera digna. Digna. Sí. Te pregunto porque lo entiendo así, o sea, no estoy juzgando, simplemente te hago la pregunta. ¿Es digno que el Santo Cristo de la Salud llegue a la catedral en furgoneta, por ejemplo? Bueno, pues es digno. No quiero juzgar la situación. No. Es lo que la situación ha provocado también. Es decir, es un transporte. Sí, no, hemos visto traslados de imágenes a horas intempestivas. La Virgen de la Sierra de Cabra se tiró haciendo una tournée por medios pueblos de la provincia del sur de Córdoba con los cristales transparentes y no se le caía la anilla, que al revés fueron recibidos por todas las poblaciones cordobesas. De forma muy importante. Ciertamente, para nosotros el concepto furgoneta, claro, nosotros como cofrade y como católicos vemos la imagen con algo más. Es algo más. No es una escultura de madera. Tiene algo. Vamos a decir, el alma, la aura, lo que una figura religiosa para nosotros es la representación. El alma de la madera, que queda muy bonito, efectivamente. Sí. Pero en este caso también tenemos que ser conscientes que no deja de ser una escultura de madera, un bien mueble que se puede transportar de otras maneras si las circunstancias así lo requirieran.
¿Yo soy partidario personalmente de una furgoneta? No, a mí no me habría gustado una furgoneta. Pero es lo que hay. Es decir, tampoco, es que no, yo veo lógico que en una situación más ahora, en una epidemia, no vamos a sacar al Cristo a lo loco ni aunque fuera a las 6 de la mañana, no. Aunque después nos Ujú. enteremos ¿Cómo los cuatro cambian los gatos, pero por tiempos? seguridad y porque tampoco es plan de sacar por sacar, ya vuelvo a repetir, si es que no es sacar por sacar. Es simplemente, hombre, si el Bueno, Cristo, lo importante es que presida el Vía Crucis, pues bendito ujú. sea la furgoneta en este caso, si eso va a permitir que el Cristo vuelva a la que es casa de todos los malagueños. La verdad es que es cierto que se da unas circunstancias muy complicadas, muy Sí, particulares, sin duda. y bueno, y no tenemos que echar la vista atrás muy lejos para ver que en plena pandemia hubo ya traslados de ese tipo, de además de un titular al que Fran acaba de nombrar, por comparación, que fue el del cautivo, cuando por obras en San Pablo tuvo que desplazarse a otra parroquia, o bueno, o seguir más lejos la exposición de Huiza. Es decir, son cosas que desgraciadamente para los cofrades, que tenemos un mimo y una exquisitez a lo mejor muy delicada para ciertos sectores, pues nos choca y no nos gusta ver, pero no nos queda más remedio que aceptarla, y más en este contexto de pandemia y en estas circunstancias tan desagradables que estamos viviendo. Claro. Pero estábamos centrados en la devoción, Fran, y vamos a seguir por ahí. Y es que tuvimos la oportunidad y la ocasión de hablar contigo hace más o menos pues un año, porque fue con la presentación del libro, un poquito menos de un año, y, y quería preguntarte si ese grupo de devotos ha crecido en torno al culto y a la veneración al Santo Cristo, y si esta decisión de tener a la imagen como titular del Vía Cruz y de la agrupación, que eso si quiere también me hace algún comentario al no ser una hermandad agrupada o al ser una hermandad en el limbo, si esto ha servido de acicate para promover aún más la devoción, la imagen y el culto al Santo Cristo de la Salud. Bueno, en primer lugar, la hermandad crece, bueno, el grupo de devotos, bueno, ya vamos a ser correctos. El grupo de fieles ha crecido poco, pero ha crecido. Poco porque también tengamos una cuestión. Por desgracia, en un siglo XXI yo percibo, opinión personal, pero percibo que muchos movimientos cofrades crecen porque ofrecen un espectáculo. Es decir, ofrecen unos alicientes, véase por ejemplo una procesión, o incluso algo tan sencillo o básico que todo el mundo querría, yo incluido, como un besamano, ya es un aliciente para que atraiga gente, ¿no? Para participar. El Santo Cristo, por desgracia, no tiene esos alicientes. Desde luego, no la salida, como ya hemos dicho, además por propia convicción. Pero tampoco, por ejemplo, un besamano. Eso es lo que es más complicado, ¿no? Es una imagen que está en una hornacina. Yo entiendo que no es cercana del todo para atraer de una manera. Al final lo que atrae, bueno, precisamente por esta labor de difusión que intentamos mantener, gente que por un lado a lo mejor era devoto del Cristo, pero no sabía de la existencia del grupo, o incluso hay gente que no vamos a decir no son cofrades, pero sí son religiosas o católicas, y a la vez le llamaba la atención lo que son las tradiciones malagueñas y demás, o se acuerdan de la imagen. Entonces, ha sido como una especie de unión, ¿no? Y esto es lo que actualmente Claro, conforma el grupo. claro, eso te va a decir. No tenéis ese atractivo o esa Claro, posibilidad de venderos, pero sin embargo tenéis, antes hemos hecho referencia al alma de la madera, tenéis el alma de la historia. sí, Y eso claro. no lo tiene Entonces, casi nadie. no, pero vamos, no por tener, decir, no es que nosotros seamos los poseedores de No, a ese ver, lujo, ¿no? no, Pero me refiero sí, entre comillas, al poder, aparte del claro, taumatúrgico que se le atribuye a la imagen, sí, el poder que puede tener la imagen al ser digamos, contemplada. Es decir, por esa imagen han pasado 4 siglos o 3 siglos y medio de la cristiandad en Málaga, ¿no? Que ciertamente. no lo pueden decir todas las imágenes, claro. No, y es verdad, además, eso yo lo he comprobado en persona. Pasa a veces con las devociones de iglesias, puramente de iglesias. Hay gente muy devota de la imagen, pero no lo dice. Uno que está al final en la iglesia mucho tiempo, la iglesia del Santo Cristo, entiéndase, percibe cómo hay ciertas personas que le rezan al Cristo, uno se acerca a preguntas y a lo mejor pues te cuenta su historia personal. A mí me estoy acordando ahora mismo una mujer que precisamente fue cuando dijimos de poner la imagen en Besacinta por primera vez por vamos a llamarlo el Pater Rey, del año de la fe, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues una mujer llegó a este Besacinta y se tiró literalmente al suelo. Y nos quedamos todos muy impactados y digo, bueno, y estamos... Pues que la mujer, que según ella,
su hija había tenido cáncer, era incurable y la había curado Cristo. Y que en agradecimiento, pues estaba prestando. Sí, son esas devociones muy ocultas que no se ven, además no hay posibilidad de verla precisamente porque la imagen no está la veneración, digamos, cercana, es otra. Pero cuando uno está ahí, percibe cosas, ¿no? Y se ve que el Cristo sí mantiene una devoción y un recuerdo. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta también ciertos... Sí, perdón. No, te voy a decir, es que el nombre del Cristo, evidentemente, Claro. causa imploración per se, y yo ese tipo de devociones las valoro muchísimo porque me parece que son las más sanas. Sí. No hay ningún tipo de externismo ni de apariencia en todo ello. Son sinceras. Sí, son de tú a tú, de corazón a corazón, y tienen un estado de pureza que no está contaminado por nada. Yo no soy de aquí por... No. Yo vengo a rezarle a este Cristo porque le pido salud. Claro. No hay más. No hay más. Está muchas personas... la verdad desnuda, vamos. Claro, sí, como cautivo. Pues sí. Precisamente a lo mejor Santo Cristo no le hace falta tampoco tener un grupo grande en tanto en cuanto, bendito sea Dios, pues tiene sus devotos, que no le hace falta tampoco ser aunado en ningún tipo de institución, simplemente acuden a la iglesia, le rezan al Cristo y ya está. La cuestión es que incluso el Cristo mantiene, podríamos decir, la tradición de la feligresía, en tanto en cuanto sabemos que hay descendientes de ciertas familias, a lo mejor de la burguesía malagueña de antaño, que siguen acudiendo al Cristo porque sus familiares eran devotos del Cristo, ¿no? De hecho, nosotros encontramos incluso, fue muy popular el nombre de salud entre las señoritas de finales del siglo XIX, en honor al Santo Cristo de la Salud. Y se mantiene ese nombre incluso en la primera mitad del siglo XX por él. Y esas cosas se mantienen, eso se nota. Lo que pasa es que, claro, hay que estar allí y constatarlo, porque no es una imagen profesional, es otro rollo, es otra manera. Claro. Jaime, ¿te parece si nos centramos en estos últimos minutos ya en el viernes que viene, en cómo van a ser esos preparativos, si va a haber retransmisión? Yo creo que, bueno, estamos todos, yo personalmente, y creo que muchos, expectantes por saber cómo va a ser ese Vía Crucis, porque relativamente hace pocos días se publicó que el señor finalmente sí iba a ir en unas andas, sí iba a recorrer las naves de la catedral. Yo recuerdo en una de las tertulias o en una de las entrevistas que hicimos ahora en este mes de enero, que se me ocurrió decir que el señor iba a ir en andas por las naves y todavía no era, me equivoqué, pero ahora el tiempo me ha dado la razón. Entonces, ¿cómo están siendo, por ir poco a poco, cómo están siendo los preparativos? Por parte de, ya nos has contado que está habiendo colaboración y que al final estáis tomando decisiones. ¿Está entrando el ayuntamiento en tomar alguna decisión? ¿Está entrando el ayuntamiento o la agrupación en hablar hablando de cosas muy feas, pero de asuntos velas, asuntos flores, etcétera? ¿Están colaborando en eso? ¿Estáis teniendo ese poder de decisión en ello? Sí, en cuanto a estética te refieres, ¿verdad? Bueno, a nivel estético la imagen ya estaba precisamente cuidada y mantenida por el grupo de fieles. Es decir, el Cristo, por ejemplo, se le sigue poniendo su pureza de tela sin ningún problema y demás. El ayuntamiento, en tanto, pues no se ha metido en ese aspecto como nunca se ha metido, ¿no? El ayuntamiento valora, eso sí, que la imagen esté cuidada. Obviamente, imaginaron una hornacina cogiendo polvo. Pues nosotros, claro, nos encargamos allí de limpiarlo, de revisarlo, porque es importante revisar una imagen de madera, que no le sacan grieta. Bueno, ese tipo de cuidado ya nos encargamos al grupo de devotos. Por otro lado, en cuanto al Vía Crucis y ayuntamiento, el ayuntamiento va a venir en representación de la ciudad con el alcalde a la cabeza y el pendón de la ciudad. En tanto en cuanto la imagen es patrón de la ciudad y patrón del propio consistorio. Ha colaborado, por supuesto, si no la imagen no estaría... Bueno, para empezar no habría ido a la catedral si no hubiera habido una colaboración del ayuntamiento. Para secundar tampoco habría estado, digamos, en movimiento, recorriendo la nave de la catedral si el ayuntamiento no hubiera dado su permiso, digamos, ¿no? Bueno. Sí. Entonces, en ese aspecto, bien. Y, bueno, una puntualización. Recalco los de... no es que no hubiera permitido la comisión, al revés, que es que estamos prácticamente en igualdad de decisión y demás, y por eso recalco mi eterno agradecimiento a la comisión de culto. Es decir, es que no han abierto los brazos de par en par.
Y comprendo que con la situación, digamos, jurídica del grupo de fieles, era algo que no tenía por qué darse. Es decir, estamos hablando, vuelvo a recalcar, que no somos hermandad. O por lo menos la hermandad existe, pero nosotros vamos de momento al margen de la hermandad en tanto en cuanto el obispado no nos permita integrarnos en la hermandad, ¿no? Eso es como la posición esta de las cofradías que hacen otro cartel paralelo y esas cosas, ¿no? Más o menos. Pero con el conocimiento obviamente de nuestra parroquia, del obispado, de que nosotros no hemos estado aquí llegados. Permíteme el chascarrillo, por favor. Sí, no sé, entendido, vaya. Pero también viene bien aclararlo, porque algunos se lo creen, que vamos al margen de todo. No. Nosotros somos, es decir, desde el principio de los tiempos, como quien dice, nos pusimos al permiso y al seguimiento de nuestro párroco, que es don Felipe Reina, párroco de los mártires, y nuestro director espiritual. Y todo lo que él diga y que nos permita, pues se hace. Es decir, siempre tenemos, digamos, vamos a decirlo como se decía antiguamente, el pastoreo de nuestros sacerdotes, de nuestro director espiritual, pues nosotros estamos ahí. Pero vamos, vuelvo a retrotraerme. En otra situación, a lo mejor la comisión de cultos no tendría por qué habernos abierto los brazos de par en par, y sin embargo lo ha hecho, y por eso mi eterno agradecimiento. Es que no, vamos, ni queja ninguna, es que al revés. Es que es agradecimiento puro y duro y sincero. Una vez abierto los brazos, como si fuera la columnata de Bernini a la cristiandad, vamos al hecho. Público restringido, retransmisión, me imagino que va a haber. Y luego, cuéntanos algo sobre el recorrido y dónde se van a rezar las estaciones, cómo va a suceder el acto. Bien, el acto es público, pero con las debidas restricciones de aforamiento, que es bastante potente. Entonces, mi recomendación personal, no acuda la gente a la catedral. Es decir, es público, pero entendamos que el aforamiento es muy mínimo, y más la situación que estamos, y obviamente no es plan de ver, no sé, no me quiero imaginar, yo me imagino que la gente tiene sentido común, pero vamos, alguno a lo mejor que se empieza a aglomerar la puerta con déjenme entrar, no. Es público, pero claro, desde luego yo no voy a alimentar el que la gente acuda. Así, es decir, que alguno pasa por casualidad y tiene esa suerte, bendito sea Dios, y yo más contento que nada. Pero no es plan, ¿no? La cuestión es que, gracias a, precisamente, bueno, se va a retransmitir a los medios y va a ser público en directo. Además va a tener, yo espero, y vamos, creo que sí, confío que sí, una gran calidad de imagen y de sonido. Vamos a estar mejor los que lo veamos por la tele, eso lo puedo asegurar, que los que estemos dentro, porque los que estamos dentro vamos a estar sentados en nuestro sitio vamos, el Cristo pasa por nuestro lado, pero ya está, es decir, no nos podemos levantar ni seguir como promesas, no. Entonces, al final, el que lo vea desde la tele lo va a ver mucho mejor, desde luego. Y va a disfrutar de la música, que eso también ahora hablaremos si queréis. Claro, sí, por supuesto, va a ser el epílogo. Por supuesto, me imagino que será una retransmisión pues pactada o organizada por el Cabildo, que al fin y al cabo es quien manda en el templo, y bueno, y es la agrupación la que pone los medios, ¿no? Al ser la promotora del evento. Claro. Por lo que yo tengo conocimiento, van a acudir todas las cadenas locales, ¿no? Lo que ya desconozco, eso sí que es verdad que todavía no lo desconozco, no es mi parte, digamos, es qué cadenas acudirán, pero vamos, tengo entendida que en principio todas. O a lo mejor se hace una señal única y se pone en común, no lo sé. Eso sí que es verdad que no puedo deciros yo más, vale. Porque lo desconozco, vamos, no porque no quiera decirlo, sí, es que lo desconozco. Pues Fran, ve rematando si quieres. Bueno. No, en este caso es a Cristóbal. Vale, perdón. Como nos llamamos igual. Estaba hablando, pero me había quitado el micro porque os estaba escuchando y estaba tomando nota y digo, no quiero que se escuchen los tecleos. Bueno, ya hemos hablado de los preparativos, hemos hablado de la retransmisión, llamada a la responsabilidad, por mucho que nos abran este fin de semana, por mucho que haya cambios en las restricciones, lo mejor es quedarse en casa. Se va a disfrutar más. El recorrido se va a disfrutar más, efectivamente. Es que lo puedo asegurar que se va a disfrutar muchísimo más. Sin duda. Muchísimo más, vamos. El cortejo entiendo que no va a ser el habitual de una pareja de cirios por cada hermandad. No hay cortejo. Cuéntanos, exacto, no hay cortejo, la gente estática en sus bancos. Está estática, irá la cruz
guía de la agrupación, custodiada por dos faroles, que son los dos nuevos que ha estrenado la agrupación hace poco. ¿Va a estar el pendón de la ciudad? ¿Va a estar...? Va a estar el pendón de la ciudad, pero va a estar fijo. Si no va... Ajá. Es decir, el cortejo es la cruz guía con los dos faroles, la curia, nuestro señor obispo con el maestro de ceremonia y el deán de la catedral. Desconozco si algún sacerdote más, pero en principio ellos tres van a estar. Un acólito turiferario, la anda. Nada más. El estandarte no procesiona. Estará allí, pero no procesiona. Te refieres al guión, ¿no? Sí. Del ayuntamiento. Sí, va a estar presidido. No. El estandarte del Santo Cristo, el estandarte del grupo de devotos. No tiene sentido, ¿no? El estandarte en este caso se hizo como antiguamente se rezaba el rosario y se iba por las calles con un sin pecado o estandarte. O sea, es una pintura votiva. Sí. Vicaria, ¿no? Es sustitutiva. En este caso no tiene sentido porque no hay ni siquiera cortejo, es decir, directamente te va a encontrar con el icono original. Perfecto. Entonces, bien. Luego... Está dando una pista estupenda para ver qué sentido tienen los estandartes de Málaga. Pero bueno, hombre, por donde íbamos. Pues fíjate, yo soy defensor de los estandartes de Málaga, me parece. Bueno, yo es que soy muy defensor de todo lo de Málaga. Quien me conoce lo sabe que soy muy malaguista. Lo sé. Incluso, Fran, de los ciriales en cabeza de procesión. ¿Que se quitan los ciriales de cabeza de procesión? No, que si también defienden los ciriales en cabeza de procesión. Sí. Sí. Fan forever, por ejemplo, de la aspiración. Mira, por ir además, ¿sabes por qué? Porque entiendo que Málaga toma el concepto, pero claro, esto ya sería meternos en otras cosas. Entiendo que Málaga toma el concepto de frente de procesión imitando la ceremonia catedralicia, la procesión de entrada, cruz alzada con los dos ciriales. Entonces entiendo que viene de ahí. Pero vamos, que esto es meterse en otras cosas. Bueno, vamos a centrarnos en esto. Toda la representación, entiendo que... Dime, Jaime. No, te voy a decir, vamos a acabar con su punto más fuerte, creo yo, ¿no? Aparte del devocional, evidentemente. Bueno, no, antes voy a meter un poquito ahí. Entiendo que la representación habrá sido también, en eso sí que no habréis tenido prácticamente nada que ver, es decir, una discusión entre protocolo de la agrupación, protocolo del ayuntamiento y protocolo de la catedral. No hemos tenido que ver. ¿También? La comisión de culto ha tenido mucho que ver. Y esperamos la comisión de culto de la agrupación. Claro. A ver, nosotros es que no somos un grupo aparte. Es decir, una vez estamos dentro de la comisión de culto, hemos propuesto algunos nombres, obviamente, y ellos también. Es que, a ver, no... Es decir, el Vía Crucis, para que quede claro, no es un Vía Crucis como los de otros años, que es una cofradía que hace su Vía Crucis en nombre de las demás. En este caso, el Vía Crucis es un Vía Crucis que se ha tomado y se ha pensado desde el principio como un Vía Crucis votivo de toda la ciudad. Y como tal, se va a invitar a todas las fuerzas vivas de la ciudad. Porque es que, de hecho, las meditaciones del Vía Crucis van a estar pensadas en torno a ello. En torno a eso. Jaime, remata tú, que estás pidiendo lo que quieres hablar de lo que Fran quiere hablar. Al margen de si nos pudiera adelantar algo sobre las meditaciones y del exorno del Señor y demás, pues sobre todo centrarnos en la música. Porque, bueno, sabemos y te conocemos muchos por tu faceta de músico, como lo que eres, músico y compositor. Entonces, hay un largo patrimonio de composiciones dedicadas al Santo Cristo. Hay una tradición musical larga en el tiempo dedicada al Santo Cristo y es una sorpresa. Está ya preparada. Cuéntanos sobre todo eso que te he preguntado. Ya es no es lo accesorio, porque al fin y al cabo es parte fundamental de la liturgia. Incluso patrimonio cultural de la ciudad, en tanto por supuesto. Que me parece muy importante porque, por desgracia, Málaga, además tenemos el concepto, y a mí yo tengo una envidia sana muy grande con Sevilla. Toda la música sacra antigua la interpretan, la estrenan, y si no tienen, composiciones nuevas. Málaga, pensamos, no tiene nada, nuestras cofradías no tienen marcha desde el siglo XX, ¿no? Pues no, sí tiene. Además, esto sí lo investigué yo personalmente, fue precisamente mi trabajo fin de carrera, y tiene un gran patrimonio desconocido de música sacra decimonónica generalmente, pero también del siglo XX. En el caso de Santo Cristo, localicé música, la más antigua es del siglo XVIII, de un ministril de la Catedral de Córdoba que se llama Pablo Bárcena. Este ministril seguramente viniera invitado o compondría a Santo Cristo
por Juan Torres, que era el organista de la catedral, que venía de la Catedral de Córdoba también, aunque era malagueño. Y a partir de ahí, pues localicé piezas, pues por ejemplo, Eduardo Con, además un Eduardo Con de juventud. Yo he fechado las coplas de este hombre en 1854, cuando Eduardo Con accede por primera vez, digamos, a ser segundo organista de la catedral, porque la escritura de la pieza es muy academicista, se ve que todavía no implica la enseñanza y las relaciones exteriores que impondrá en su música cuando ya viaja a Francia y vuelve otra vez a España. Y a partir de ahí, bueno, pues Juan Cancino Antolínez, por ejemplo, también le compone dos gozos o dos coplas, son coplas de culto. Antonio Sánchez, que era el maestro de capilla oficioso de la catedral de la época, también le compone. Un granadino, Juan Palancás, también le escribe. Un granadino que también fue maestro de capilla oficioso de Granada, de la capilla de Granada. Y bueno, también hay unas coplas de Hilarión en Lava, adaptadas por Eduardo Con. O por lo menos yo pienso que son de Eduardo Con, son anónimas, es decir, la música sé que es de Hilarión en Lava, además son las coplas del Cristo de la Conversión de Sevilla. Lo que no sabemos es cómo llega a Málaga, y yo estoy seguro que es de Eduardo Con porque tiene la escritura típica caligráfica de Eduardo Con. Yo estoy seguro que es Eduardo Con el que la adapta, lo que pasa es que no podemos especificar para cuándo. Frank, y esa música sonará, me imagino, en los entreactos del resto de las estaciones, ¿no? Sí, la música se ha pensado que, bueno, para empezar, va a entrar el Cristo con Benigne Fat Domine del Miserere de Eduardo Con. Además, me parece una pieza muy aceptada para entrar por lo malagueño y por lo que tiene de historia en la música de la Catedral de Málaga. Es decir, en Cuaresma siempre se ha interpretado el Miserere de Eduardo Con. Bueno, vamos a decir 1850 y pico, pues no se sabe la fecha exacta de la escritura. Y después ya, entre estación y estación, pues van a interpretarse estas coplas. También se va a interpretar música de Marco Frisina, y terminaremos con un himno que también le he escrito yo para rematar, ¿no? Un himno de carácter pues, más popular, digamos, como los himnos típicos devocionales, que tienen muchas imágenes, ¿no? Carácter de las coplas. Bueno, las letras de las coplas vienen, parece ser, de finales del siglo XVIII. Digo parece ser porque el documento más antiguo que tenemos donde aparecen estas coplas, que después referenciará a los compositores malagueños del XIX, es un pliego de cordel con un grabado, que el grabado, eso está en mi libro, pero bueno, vamos a resumir. Pienso que lo hace José de la Cerda. Es un grabado muy mediocre, la verdad. Se dedicó a hacer grabados calcográficos devocionales bastante malos, pero bueno. Este hombre lo que hace es copiar al gran grabador de final del siglo XVIII de Málaga, que es Francisco de la Torre, que yo también diría que el grabado más antiguo del Santo Cristo de 1785 es de él, por la calidad que tiene, por el clasicismo. Bueno, ya nos meteríamos muchas cosas. La cuestión es que gracias a ese grabado que aparece en este pliego de cordel, se podría fechar la aparición de la letra, por lo menos, o muy a finales del siglo XVIII, o yo pienso, y en mi pensamiento, es la epidemia de fiebre amarilla en 1803. A partir de ahí, la letra se copia. Porque, por ejemplo, las coplas del 18 de Pablo Bárcena no tienen las letras de las famosas coplas del Santo Cristo, es otra letra. Empieza con Padre de Misericordia. Entonces, por ahí va la historia. Y ya después, si queréis hablar de otro estreno, porque el Cristo es verdad que va a estrenar cosas poquitas, pero bueno, va a ir ataviado de rogativa, va a ir de morado. Una pureza de Damasco del siglo XIX, bordada en plata, en hilo de plata. También va a estrenar unos borlones y una cordonería del siglo XVIII, de espejuelos y flequería, ¿no? Un broche de orfebrería hecha por Raúl Ceja, un orfebre muy bueno de Puente Genil. Ahora mismo está haciendo mucho trabajo para las cofradías. Y bueno, va a llevar, gracias también a la Hermandad de la Humildad de Archidona, 2 ángeles, porque Santo Cristo, recordemos que tenía su ángel en lazarillo, le llamo yo, ¿no? Que recoge los cordones para llevar a Cristo al Calvario. Estos ángeles, el Cristo los salvó, es decir, se salvaron de las quemas, y hay una foto en 1948 donde siguen apareciendo, ¿no? Pero no sabemos cuándo desaparecen. En torno a los años 70, esos ángeles, que eran los originales, desaparecen. Entonces, yo quería que el Cristo tuviera pues la estampa en la medida de lo posible y de lo que se permite en las andas donde vais. No hemos podido, por desgracia, ponerle una pena de carrete, que es lo que me hubiera gustado, pero sí que por lo menos tuviera sus ángeles lazarillos y que fueran de calidad. Entonces, la Cofradía de la Humildad de Archidona nos va a dejar unos ángeles de Diego Márquez, muy bonito, además, tienen unos atributos de platería con corona de espinas y llevan cestitas con la improperia o la Alma Christi. Y bueno, el adorno floral en principio va a ser a silvestre, algo cuaresma, mucho verde. Entendemos que no es plan tampoco de flores, además, bueno, precisamente entre la comisión de culto, que hay personas muy
de la estética a cuidarla y que también en el grupo de devotos también habemos personas que nos encargamos de cuidar en torno al momento. Y entonces entendemos que el Santo Cristo debía ir pues sencillo, solemne, pero sin perder tampoco riqueza ni lujo en tanto en cuanto pues que es histórico, es algo extraordinario, de verdad. Nos emplazamos para el 19 para disfrutar Eso es. desde la televisión, sobre todo por Sí, aquello de la medida y la distancia, que siempre... A ver, personalmente, ojalá hubieran sido otras las circunstancias y hubiéramos disfrutado todos los malagueños. Ojalá, claro, de verdad, yo soy el primero que además siempre digo, el Cristo también, no es... Sí, también tenemos que pensar que si hubieran sido otras las circunstancias, no habríamos tenido un Vía Crucis presidido por el Santo Cristo. Claro, puede ser. Hay que ser positivo hasta en lo peor. No, a ver, ya te digo yo que agradecidísimo, no por la epidemia, agradecidísimo de que primeramente la agrupación haya pensado en la imagen en el patrón de la ciudad y efectivamente una imagen muy vinculada a los procesos epidémicos de la ciudad, ¿no? Y por otro lado, hombre, yo como devoto de la imagen, claro que estoy contento. Es decir, no puedo disimular que para mí es algo casi milagroso y que es algo que siempre he querido y he soñado, ¿no? Para él. Primeramente porque creo y considero que lo va a poner más o menos en su sitio. Precisamente me preguntaba antes que si esto va a suponer un revulsivo. Bueno, yo siempre digo que el futuro no lo podemos determinar. Revulsivo, ojalá. Ojalá esto implique que la gente se acuerde de la imagen y acuda al 31 de mayo. Yo no pido nada, no pido ni que tengas manos, ni nada. Acudid, malagueño, acudid al 31 de mayo. Bueno, porque... lo que tiene que ir, Fran, en la niña ese, mire de qué manera llevan a ese Santo Cristo. Con eso igual paramos la epidemia. Uy, bueno, eso tuvo que suceder de verdad, según dejan la acta escrita, ¿eh? Por eso hay una curiosidad. La acta, los que son testigos del momento, no lo escriben los concejales, lo escriben los procuradores, no los secretarios, es decir, los que tenían obligación de decir la absoluta verdad. Bajo pena de muerte. Los notarios. Entonces, los notarios. Entonces, no estamos hablando de que un concejal se le fuera la perola, dijera, bueno, yo me invento que aparece. No, es que son los propios secretarios los testigos y escriben y certifican que algo pasó. No digo yo milagro, ni que... No, porque además... pero que algo el 31 de mayo pasó con esa imagen, sí es verdad. Estamos hablando en el mismo contexto y de lo mismo. Exacto. Sí. Exacto. Vamos a dejarlo aquí, porque tenemos muchas ganas de ver al Santo Cristo. Nos queda una semana y un día para eso. Y, Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos contado tantas cosas. Y, bueno, ya está. El viernes que viene, pues, a rezar, aunque sea cuaresma también, a disfrutar, aunque sea tiempo de penitencia. Y, nada, muchísimas gracias, Fran. Nada, siempre a vosotros. Y como tú bien has dicho, recemos al Santo Cristo, que como decían sus coplas, no hay médico mejor en la ciudad de Málaga. Eso es. Que nos haga un milagrito, un algo hasta ahora. Gracias, Fran. Adiós. Jaime, nosotros nos vamos a quedar ahora un ratito descansando, preparando la tertulia de luego. Hoy vamos a tener a Álvaro García Alarcón y a Almudena Marín Hueso para hablar, pues eso, de actualidad cofrade. Nos centraremos un poquito también en el Vía Crucis, en esa extraña cuaresma que nos espera a partir del miércoles que viene. Nos quedan 6 días. Y dentro de esta extrañeza, Fran, no estaría de más, porque como vamos a improvisar, pues sacar el tema, en el caso del Santo Cristo es una rareza, porque no es una devoción perdida, es una devoción que está ahí, y como esa, pues, podemos hablar de la esclavitud dolorosa, del Cristo del Cister, de la Virgen de la Angustia del Cister. Sí. Es decir, ¿por qué no hacer un poquito de historia y también... Sí, podemos. Echar un ratito sobre eso. Podemos mezclar actualidad y antigüedad. Pues vamos a ello. Jaime, vamos a descansar un ratito y nos vemos en nada, en 3 horitas. Venga, así será. Chao. Bueno, Jaime, hasta ahora. Lo dicho, nosotros ahora nos vamos a quedar, como siempre, con Miguel Díaz, con su columna de humo. Luego vamos a despedir con una estampa antigua que, como no podía ser de otra manera, va a ser del Santo Cristo de la Salud. Y eso, a las 10 nos vemos. Estará Miguel Díaz con nosotros, estará Jaime Moreno, estará Álvaro García Alarcón y va a estar también Almudena Marín Hueso. Así que, lo dicho, nos vemos dentro de un ratito. Hasta ahora.
¿Qué pasa? Bienvenido a Columna de Humo, versión High School. Nada. Temitas. Que veo movimiento. Y sobre todo lo que veo que más de uno no se entera. Yo creo que más de uno no se entera de qué va esto y no se entera de que esta Semana Santa se va a parecer a la del año pasado más de lo que algunos creen. Significa, yo no creo que haya que volvernos locos con exposiciones, ni volvernos locos con actividades, ni volvernos locos en plan como si no pasara nada, porque si pasa y yo creo que no tenemos que bajar la guardia. Y esto no es cuestión de decir, hombre, no, es que en otros sitios están votando incluso y hacen actividades normales y parece que los cofrades tenemos que ser diferentes. Es que tenemos que ser diferentes. Es que ayer me dijeron una frase que yo estoy de acuerdo. Yo no tengo ganas de tener una pseudo Semana Santa porque sí, significa yo o vivo lo de siempre o nada. Yo soy muy tajante en eso. Yo quiero volver a tener una Semana Santa como la de antes. Si no se puede volver a tener lo de antes, mejor no nada. Así te lo digo. Porque ¿para qué? ¿El resto qué es? El resto es jugar, mercadear, ¿no? No sé. Que ya está. Que ya cada uno tendrá su opinión y que espero que interaccionéis conmigo, ¿vale? Nació el hoy y desde 1649 Santo Cristo de la Salud en el convento de los Trinitarios Calzados, extramuros de la ciudad, por un deseo procesionista. Y los que conocemos un poco el paño, sabemos lo que eso puede conllevar. En primer lugar, las urgencias. Se obligaron a salir el mismo año de su fundación, en 1633, y viendo que no tenían imagen, echaron mano del préstamo de un Cristo de la Columna, propiedad del patrono de una de las capillas de la iglesia del convento. Debió de ir bien aquella procesión, pues en junio del mismo año decidieron firmar protocolo público con el escultor José Micaeli Alfaro. Una hechura de un Cristo de 7 cuartas de alto, bien perfeccionado, los brazos atados, la policromía, así como también contrataron las andas. Pero al poco tiempo las circunstancias no fueron favorables y en 1636 deja de realizar la estación de penitencia y se traslada a la parroquia de San Juan. Entendieron los cofrades que el convento de la Trinidad quedaba muy lejos de la ciudad. Pero para los cofrades el ojo es largo y la firmeza relativa, y con el traslado llegó el abandono de la imagen, pues recibía culto en San Juan la antiquísima y milagrosa imagen del Santo Cristo de la Columna, que estaba frecuente y devotamente venerado. La oportunidad por parte de los impetuosos cofrades de adscribir a la cofradía una talla que ya contaba con un importante respaldo devocional y que consagraba la misma iconografía, les llevó a abandonar al Cristo de Alfaro en manos de un particular para participar de las mieles del éxito que la imagen venerada les podía procurar. La historia, que puede llegar a ser más caprichosa que los cofrades incluso, premió semejante avaricia devocional con un golpe seco y contundente. El 31 de mayo de 1649, cuando la ciudad estaba confinada y asolada por una epidemia de peste, se mudaba el propietario de la imagen con todos sus enseres en un carromato. El Cristo también. Pasaba por delante del edificio del Cabildo Municipal cuando de repente una voz infantil puso color a la atmósfera cenicienta. Miren de qué suerte llevan a un Santo Cristo. El caso es que el Cristo fue introducido a hombros en el edificio del Cabildo, la pandemia cesó y la imagen recibió la vocación de Santo Cristo de la Salud debido a sus capacidades taumatúrgicas. El culto y la veneración al Santo Cristo fue desde entonces santo y seña de la ciudad, que como buena madrastra que es, olvidó su historia cuando convino, y deteriorando el cuidado y la atención, no ya solo a la imagen, sino a la historia que representa para la ciudad, lo condena al ostracismo que no al olvido.
La última vez que pudo verse procesionar era el año de 1945. La imagen es tan descriptiva y nos resulta tan cercana y posible que pocos comentarios merecía más que narrar el comienzo de tan particular historia nuestra. Puede que al Santo Cristo no le haya ido muy bien con las cofradías y con los cabildos a lo largo de sus 400 años de historia. Lo cierto es que a pesar de todo, abandonos, desprecios, escarnios y olvidos, ahí lo tenemos, dispuesto a que volvamos a pedirle un poco de salud de la que él derrocha con infinita generosidad y a pesar de todo.